Es de conocimiento público que en el periodo pasado se aprobó la Ley 8 del 2010 que revalorizaba todos los bienes inmuebles a nivel nacional, entiéndase casa, apartamentos, terrenos y fincas agropecuarias. Sin embargo, la citada Ley 8 actualmente se encuentra suspendida y no ha sido eliminada. Por tanto, aplica actualmente el artículo 69 de la Ley 66 del 2015 que descentraliza la administración pública. Actualmente se sancionó la Ley 66 del 2015 que aprobó la descentralización y se aprueba el artículo 69 de la citada ley que introdujo los nefastos reavalúos, que permiten que los avalúos generales y parciales los establezca la Dirección Nacional de Información Catastral y Avalúo de la Autoridad Nacional de Tierra, conocida como ANATI. El impuesto sobre las residencias, apartamentos, terrenos, fincas agropecuarias que comprenden los bienes inmuebles tiene como único propósito enriquecer las arcas estatales y cubrir el déficit fiscal mediante los nefastos reavalúos. Normalmente los panameños, para conseguir nuestra vivienda, nos presentamos a un banco de la localidad, pedimos un préstamo a un interés legal, puede ser un 8%, presenta las garantías que el banco le solicita, aporta su abono inicial y por un periodo de 20 a 30 años paga los intereses y cancela el capital que el banco les prestó. Después de muchos sacrificios económicos, el dueño de la casa piensa que como buen ciudadano pagué mi deuda al banco y como madre y padre responsable le aseguré la residencia a mis hijos. Esta sería la historia si viviéramos en un país con garantías ciudadanas, pero actualmente vivimos en Panamá, donde el ciudadano común y corriente solo sabe el gobierno aumentarle cada día más los impuestos para pagar las exoneraciones que realizan a favor de las transnacionales, corporaciones internacionales y a los donadores de campaña del actual presidente de la República de Panamá. Al final, la clase media, la clase profesional, la clase más humilde, es sobre la cual está recayendo la mayor parte de los impuestos. Y las clases más humildes ni siquiera podrán heredar ni un solo terreno para construir ni realizar mejoras en sus casas, porque tendrán que pagar una segunda hipoteca de por vida con impuestos que a la larga se volverán impagables para sus hijos y nietos, que no podrán heredar ni siquiera la residencia pagada con tanto sacrificio por sus padres o abuelos, obligándolos a vender sus casas y apartamentos a precios mucho más bajos de los evaluados o esperar que el Estado embargue su vivienda, se lleve la propiedad a un remate y la venda a un precio de baratillo para que las promotoras y especuladores de mercado se las ganen, debido a que el dueño anterior no podrá ni siquiera comprar su propia residencia, porque lastimosamente el poder adquisitivo de los panameños cada día que pasa disminuye de una manera drástica. Clase media, clase profesional, clase trabajadora y clase más humilde está a la expensa de que los reavalúos puedan ser realizados en cualquier momento por la ANATI y que en el caso de no poder pagar los impuestos de bienes inmuebles, como lo dispone el artículo 69 de la Ley 66 del 2015 de la descentralización, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 788 y 789 del Código Fiscal, se rematarán sus residencias, terrenos, fincas agropecuarias, apartamentos, que incluyen todos los bienes inmuebles de todos los residentes del país. Los reavalúos te aumentan los precios de tus casas a precios comerciales actuales y no catastrales. Si tu casa actualmente te costó 40.000
pagarás un impuesto de $840 anuales. Y si te revalorizan tu casa a un precio comercial en $300,000, quedas pagando un impuesto de un bien inmueble de tu propia casa en $6,300 anual. El artículo 69 de la Ley 66 del 2015 se remite a los dispuestos por los artículos 788 y 789 del Código Fiscal, que establecen que si al vencimiento de los plazos correspondientes no has podido pagar el impuesto de bien inmueble, el recaudador requerirá al contribuyente para que se efectúe el pago. Si no puedes efectuar el pago que te requiere el recaudador, te procederá a cobrarlo por la vía ejecutiva. Y cuando el cobro del impuesto se efectúe mediante un juicio ejecutivo, el contribuyente debe pagar un recargo adicional del 20%. En las ejecuciones para el cobro del impuesto del bien inmueble, si no lo puedes pagar al final, se te embargará tu casa. Así que al final, los panameños nos quedaremos sin nuestros hogares. La aplicación de los reavalúos por parte de la NATI revaloriza y aumenta el costo de las propiedades de los panameños. Por ende, se aumenta el impuesto del bien inmueble. Al no poder pagar dichos impuestos, sus propiedades corren el peligro de ser rematadas. Por ende, los panameños confrontan el riesgo y el peligro de que sus propiedades, que han sido adquiridas con el esfuerzo de toda su vida, cuyas casas, residencias, apartamentos y fincas agropecuarias se encuentran ya pagadas, y de aplicarse estos nefastos reavalúos, estarían contribuyendo una segunda hipoteca de por vida, y que al no poder pagar los impuestos de bienes inmuebles, se le aplicarán los siguientes artículos del Código Fiscal. Artículo 788 del Código Fiscal. Si al vencimiento de los plazos correspondientes no ha sido pagado este impuesto, el respectivo recaudador requerirá al contribuyente para que efectúe el pago. Si éste no efectúa el pago, el recaudador procederá a cobrarlo por la vía ejecutiva. Cuando el cobro del impuesto se efectúe mediante juicio ejecutivo, el contribuyente deberá pagarlo con un recargo del 20%. Artículo 789 del Código Fiscal. En las ejecuciones para el cobro de este impuesto podrán embargarse los bienes por los cuales se adeude. Es decir, no puedes pagar el impuesto del bien inmueble, casa, apartamento, finca agropecuaria y tu terreno, te van a una ejecución. Si llegas a un arreglo, te cobran el 20% de recargo. Y al final, si no pudiste pagar en el juicio ejecutivo el impuesto del bien inmueble, simplemente te rematarán tu casa. Debes pedirle a tus diputados, diputadas de Panamá, la discusión del proyecto 43 que salva tus hogares por las siguientes razones. El proyecto 43 pone las reglas de cómo se deben realizar los avalúos por escrito, en blanco y negro. Es un proyecto social que salvaguarda las viviendas, hogares, apartamentos, terrenos y fincas agropecuarias, porque no solamente elimina los nefastos reavalúos, sino que reglamenta los reavalúos presentes y futuros, y por eso la necesidad de discutir con urgencia notoria el proyecto 43, que está esperando su segundo debate en el Pleno Legislativo desde el 12 de enero del 2015. ¿Qué busca el proyecto 43? Número 1, busca eliminar no solamente los nefastos reavalúos, sino que disminuye el impuesto del bien inmueble del 2.10 al 0.25, que actualmente es un impuesto expropiatorio y confiscatorio, lo cual fue admitido por el propio ministro del MES, Dulcidio de la Guardia. 2. Elimina valores de mercado sobrevalorados,
puesto que los avalúos catastrales pueden ser realizados por empresas privadas que pueden imponer valores distorsionados y de manera unilateral, el valor que quieran sobre tu casa. 3. Elimina el valor especulativo del bien inmueble al realizar un reavalúo que no tomará nunca en cuenta el valor comercial y solamente el valor catastral. 4. En su artículo 3, ya no exonera el pago del impuesto del bien inmueble en 30.000. Ahora la exoneración del bien inmueble será hasta de $120.000. 5. Exonerará del pago del bien inmueble cuando sea una vivienda permanente y principal a las personas de la tercera edad, jubilados y pensionados. Estamos incluyendo también a las personas discapacitadas. Rebaja la tarifa actual del bien inmueble del 2.10 al 0.25 solo sobre el valor catastral del terreno, porque como ya explicamos, Panamá es el único país que paga 2.10. El promedio en los demás países de América es de 0.25 a 0.5. Establece, número 7, que no se establecerán los reavalúos de terrenos sobre bienes inmuebles en un periodo no mayor de 20 años, que lo realizará la NATI siempre y cuando se notifiquen a los dueños de la residencia y se elimina el elemento especulativo comercial en la realización de los reavalúos. 8. Excluye avalúos sobre áreas vulnerables debido a la condición social y económica de sus residentes. En áreas de extrema pobreza no se deben realizar reavalúos de ningún tipo. 9. Con el proyecto de ley número 43 no se pagarán impuestos sobre las mejoras sobre la residencia. En la mayoría de los países de Latinoamérica e incluso de los Estados Unidos se paga el impuesto del bien inmueble de 0.20 a 0.5. El pago más alto del bien inmueble es el de Panamá. Se concluyó que el proyecto de ley número 43 debe ser discutido con urgencia notoria para que todo lo relacionado con la realización y eliminación de los reavalúos, cobro o posible disminución de los impuestos de bienes inmuebles o en su lugar quede un impuesto que pueda ser pagado por toda la población, que las reglas sean entendibles y que el contribuyente sepa que el manejo, procedimiento, metodología queden todas las reglas claras en blanco y negro de cómo se dispondrá del cobro, recolección de los impuestos de bienes inmuebles con la implementación de la descentralización de la administración pública. Una vez que ya se esté implementando la descentralización que comenzó a regir a partir del 2 de enero del 2016, el MES y la NATI no tendrán límites ni controles para cobrar el impuesto del bien inmueble sobre las viviendas, apartamentos, terrenos y fincas agropecuarias. Asimismo, para realizar los nefastos reavalúos por lo que el proyecto de ley número 43, actualmente en segundo debate, que está esperando su discusión ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el mismo pone las reglas claras, con controles, con límites, para que los municipios no tengan una sed insaciable por el cobro de estos impuestos sobre las casas y que no cobren de por vida impuestos de bienes inmuebles impagables, que al final lo que traerá es que desaparezca la clase media, la clase trabajadora, la clase profesional y la clase más humilde, al tener el riesgo de perder lo único que tenemos todos los panameños, nuestros hogares. Súmate por el futuro de tus familias. Zulay Rodríguez, la diputada de San Miguelito y el país.